El trabajo práctico de integración y síntesis final de los contenidos desarrollados hasta el momento en la asignatura tiene los objetivos de afianzar el proceso metodológico de comunicación gráfica, aplicar los conocimientos adquiridos en el taller pertinentes a los sistemas, métodos y procedimientos digitales para la representación y prefiguración integral de los objetos y las escalas del espacio. Desarrollar las aptitudes y actitudes propias de las competencias involucradas en la comunicación gráfica específica y de su vinculación, transferencia e integración con las otras áreas de conocimientos y los procesos de diseño del espacio arquitectónico. Utilizar todos los sistemas de representación para comunicar el anteproyecto de un diseño libre de cubierta arquitectónica para un determinado espacio. Modelar formas volumétricas y superficies en general. Incorporar el diseño arquitectónico, conceptos de asoleamiento y diseñar los elementos de control ambiental. Aportar funcionalidad y ambientación a los espacios incorporando equipamiento y la escala humana en las representaciones y realizar la presentación de un diseño libre con determinada problemática arquitectónica, de acuerdo a los requerimientos y pautas que establece la ejercitación. La propuesta es utilizar todos los medios digitales y sistemas de representación para mostrar una síntesis de 3 unidades temáticas desarrolladas hasta el momento. Se les da una planta de un predio donde se desarrollan actividades de esparcimiento y recreación. Y el ejercicio es diseñar una cubierta arquitectónica para un espacio semicubierto y polifuncional, principalmente. Ahí tienen un predio con un espacio verde, un espejo de agua, un corte esquemático, una planta esquemática con las cotas. Fíjense que la escala de 160 metros por 120 metros el predio y también están las acotaciones de la superficie a cubrir. Para la cubierta, para el diseño de esta cubierta, se debe combinar 2 superficies que cumplan con las leyes de generación. Una superficie desarrollable, que puede ser poliédrica o curva, con materialidad hormigón armado. Y otra superficie reglada, no desarrollable, de 2 líneas directrices. Una directriz tiene que ser recta y otra directriz curva, con esta última con materialidad translúcida. El predio la superficie a cubrir es esa que está en línea de trazo de proyecciones, que tiene 100 metros por 70 metros, con una superficie, una forma irregular. El contenido de la presentación del trabajo práctico, y después voy a pasar a mostrarles trabajos prácticos de otros años, de otros ciclos lectivos anteriores, donde fuimos desarrollando distintas temáticas. Básicamente tienen que hacer una lámina con un croquis de esquemas análogos o digitales del proceso del diseño de esa cubierta, incluyendo el estudio y el análisis explicativo de la generación de las formas utilizadas, de los elementos geométricos que las determinaron, generatrices, directrices, secciones normales, dimensiones, pendientes, en general. La lámina 2, una secuencia de imágenes que comunique paso a paso el proceso del modelado de esta cubierta, indicando en cada paso las herramientas, los comandos y variables utilizadas dentro del software. En otra lámina 3, los geometrales, las vistas principales, superior, anterior, laterales, una lateral. Ustedes determinarán el diseño de la lámina. Las denominaciones de las vistas, las cotas generales y de nivel e indicaciones de materiales. En la lámina 4, las axonometrías. Desde diferentes puntos de vista, mínimo 2, que comuniquen de manera clara y completa la propuesta. En la lámina 5, 2 cortes perspectivados, uno longitudinal, otro transversal, que muestren la totalidad del predio y las cubiertas. Deberá incorporarse una planta sintética indicando dónde está pasando cada corte.
La lámina 6, las perspectivas peatonales, con perspectivas de recorrido, la morfología, la materialidad, mostrando la propuesta. Y las perspectivas deben tener indicado a qué día y hora corresponden las sombras representadas. En cada caso debe incluir el esquema solar, hay que ver el diseño de la lámina, eso lo pueden manejar. Y la última lámina, la lámina 7, un fotomontaje del diseño completo en un espacio urbano a elección. Puede ser Santa Fe, Paraná o donde estén, una imagen de un lugar conocido. Y se trabajará la técnica de collage digital para incorporar los elementos de ambientación, personas, vegetación, vehículos, que sean necesarios para dar cuenta a la ubicación y la funcionalidad del espacio. Bueno, les paso a mostrar ejemplos de prácticos de alumnos en ciclos electivos anteriores, geometrización. En este caso trabajamos la geometrización del objeto, ese es un punto importante del trabajo práctico, cómo llego a la conformación de esa morfología. Acá, bueno, este alumno había tomado un edificio, había que tomar una obra de última generación y, bueno, estudiar las leyes que había utilizado el arquitecto para llegar a esa morfología. Bueno, en este caso estoy mostrando acá de Santiago Calatrava, la torre de Turquintorso. Bueno, las vistas, perspectivas, de la historia de la obra, en este caso se estudiaba. La segunda lámina, la 1B, que, bueno, muestra bien cómo se llega a la generación del espacio, cómo se llega a esa forma. En este caso eran todos paraboloides, hiperbólicos, girados. Bueno, había que ir girando la planta, ahí muestra el alumno. Y lo importante es la comunicación, que ustedes pueden llegar a representar. Cómo comunicar la idea. Bueno, el corte perspectivado, fíjense la planta, como aparece acá en el centro de la planta, ahí indicando el corte A, el corte B. Bueno, y un fotomontaje, como la última lámina, incorporando esa arquitectura con una perspectiva urbana y haciendo fotomontaje de la obra. Siempre trabajando, la lámina importante de este trabajo práctico es la generación de la forma. En otros años también trabajamos con esta obra, El Molino, la fábrica cultural acá en Santa Fe, de Mancio Williams. Bueno, y los chicos tenían que ir buscando, bueno, cómo se llegaba a la generación de esa forma. Esta es una lámina de un alumno, donde muestra cómo fue generando cada parte, cómo fue combinando las superficies. Un poco comunicar cómo se llega a esa forma. Cortes, vistas, las vistas con sus ejes, la perspectiva axonométrica, la organización de la lámina. Un poco tienen que demostrar todo lo que fueron aprendiendo en este proceso que empezamos en el taller introductorio. Todos trabajos de alumnos, la sombra, la estética de la lámina, todo eso es lo que se va a evaluar, ¿no? En este caso trabajábamos también, bueno, aparte de la generación de la forma, en este caso este alumno trabajó con la iglesia parroquial del Cristo Obrero, de la Dieste, en Uruguay, los conoides rectos, y, bueno, fue comunicando cómo llega a la cubierta. En este trabajo práctico lo que trabajábamos era la iluminación y la sombra en la arquitectura, los efectos de iluminación, de sombra que tiene esta obra, era lo que tenían que estudiar. En otros trabajos prácticos, en otros años, hemos estudiado la iluminación en la arquitectura antigua. Los alumnos tuvieron que, bueno, hacer un estudio de la obra, y luego la generación de la obra, y abajo a la derecha se puede ver la lámina, donde están todos los elementos que van generando esa superficie y ese volumen. Y después el estudio del asoleamiento y el estudio de la iluminación interior. La generación de la forma es lo más importante. Acá tenemos otro ejemplo de cotas generales, vistas anterior, superior, lateral izquierda, siempre aplicando la normativa.
cómo cuenta el alumno la generación de la forma, cómo va generando las distintas curvas que van a generar las superficies regladas y una esfera en el centro. Bueno, todos ejemplos de trabajos prácticos de alumnos, cómo van contando cómo llegaron a esa forma, cómo fueron desarrollando la superficie. Todos ejemplos en vistas, axonometrías. Este alumno en este ejemplo, para poder colocar las vistas más grandes, bueno, colocó la lateral izquierda acá abajo, fíjese, alineada con un diseño en la lámina, cortes perspectivados, el fotomontaje. Esta obra es del Museo de Arte Contemporáneo de Niterói, de Niemeyer. Bueno, el ejemplo de la organización de la lámina, fíjense cómo aprovecha los espacios, y en este caso que están las vistas, pero de igual la lámina, aunque tenga estos dos espacios a la izquierda y a la derecha en blanco, sigue siendo una lámina con una estética de geometrales, los cortes perspectivados, las perspectivas exteriores. Acá combinando este alumno lo digital y lo análogo en la parte del proceso de cómo fue llegando a esa forma, cortes, vistas, perspectivas axonométricas, el fotomontaje, la perspectiva que uno tiene que lograr en el software para que quede con la misma altura de perspectiva en la fotografía. Fíjense que este alumno es lo importante, que lo que quiero mostrar acá, cómo logra la perspectiva del edificio y cómo coincide con la altura de la imagen de la fotografía. Ahí un poco son láminas y todo, imágenes de trabajos prácticos, de cómo los alumnos van contando, cómo van llegando a esa generación, al diseño, el estudio del aislamiento. Y bueno, el trabajo práctico evaluativo que vamos a hacer la última clase, el 23, si no me equivoco, el examen de promoción en la modalidad virtual va a ser un examen que le vamos a tomar en 2 horas. Vamos a trabajar con Zoom. Ustedes van a tener que tener una cámara filmándose y van a estar sentados en la computadora realizando la ejercitación. Se les va a habilitar la tarea 5 o 10 minutos antes del examen y después damos comienzo a la práctica. Y un poco ahí estoy mostrando ejercicios que plantean la combinación del modelado de superficies desarrollables y no desarrollables con el estudio de los rayos solares. O sea, un poco abarcaría las 3 unidades temáticas. Ahí ahora le vamos a subir este examen, se lo voy a subir para que practiquen, para que hagan consultas de cómo va a ser la evaluación. La evaluación se va a dar en la parte del modelado y la presentación, con lo que se les pide: perspectiva, altura de perspectiva, direcciones de las perspectivas, los geometrales y bueno, y algún estudio del aislamiento con el cambio de plano del rayo solar, los esquemas y demás. Así que bueno, los alumnos que van a tener la opción de la promoción son los que tienen ya promedio bueno. Pueden ver el tutorial el teórico de la primera clase con el lanzamiento, donde di las pautas de promoción y regularidad. Para la regularidad no hace falta rendir un examen, sino que para la promoción sí. Tenemos que saber que ustedes están realizando todo lo que están enviando como ejercitaciones y actividades que les fuimos dando. Así que vamos a hacer esa instancia de evaluación y la van a entregar, y bueno, después se le va a hacer una devolución y eso va a determinar la nota final. Así que bueno, damos por terminado ya todas las instancias de la asignatura, y bueno, ahora seguimos subiéndole información, detalles de la evaluación, horarios y todos los temas necesarios como para que ustedes puedan terminar el cursado correctamente.